Shalom a todos. Que la paz del Señor sea sobre ustedes. Así nos dice el Señor cada vez que Él se presentaba. Así saludaba el apóstol Pablo y el resto de los apóstoles. Les decía, la paz del Señor, les decía. Por eso es Shalom Aleichem, la paz del Señor. La paz sea con ustedes. Y eso es lo que deseamos para cada uno de nuestros hermanos, ¿o no? ¿Qué le deseamos? La paz del Señor. Que realmente la paz del Señor more, viva y habite en cada uno de los hogares de nuestros hermanos. Amén. En el mundo entero. Antes de retirarse los niños, vamos a hacer el Shema Israel junto. Amén. Todos nos vamos a poner de pie. Y que del otro lado también tú puedas hacerlo. En Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cada uno pueda la bendita palabra del Señor. Ahora sí, los niños se pueden retirar. Nosotros, tomen asiento, hermano. El título de esta palabra le puse: la ovejita que se convierte en novia. Si ustedes dicen así, van a decir, wow, un título parece un cuento infantil parece. La ovejita se convierte en novia. Y vamos a arrancar leyendo en Lucas 15. Voy a tratar de ser breve y que no se me vaya mucho tiempo, para así cada una de las palabras que transmitimos entren en los corazones y en las mentes de las personas. ¿Sí? Señor nos bendiga cada uno. Glorifícate tú a través de la palabra, Señor, y manifiesta tu Santo Espíritu y enséñanos a través de tu bendita palabra lo que tú quieres enseñar. En el nombre poderoso de Yeshua. Lucas 15 habla de la parábola de la oveja perdida. Ahí ya vemos por qué la ovejita, ¿no? Se acercaron a Yeshua todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja, que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¡Wow! Empieza hablando de ovejas, ¿no? Y termina hablando de justos y pecadores, el Señor. ¿Por qué? Porque había gente publicana, dice, publicanos y pecadores, dice. ¿Para oír a quién? A Yeshua. ¿Quién es el que tiene la palabra de vida? Es el que tiene la palabra de sanidad, la palabra de restauración, la palabra que puede hacernos corregir.
Entonces la gente, publicanos y pecadores, se acercan a Yeshua. Más entre ellos dice que había fariseos y escribos. Ellos pertenecen a la tribu de judíos, los cuales guardan el mandamiento. Entonces por eso que termina diciendo, hace esa comparación de pecadores y justos. O sea, los justos, los que guardan la palabra de Dios, no tienen necesidad de médico. Pero aquellos que andan flaqueando, aquellos que pecan, necesitan de un médico para ser sanados. Y ese médico es nuestro Señor Yeshua, Hamashiach. Y nos compara como ovejas. Nos compara a que un dueño tiene 100 ovejas, un señor tiene 100 ovejas, pero una de las 100 ovejas, son todas ovejas. Y una de las ovejas se pierde, dice. Se le pierde. Mas él dice que deja esas 99 porque están caminando bien, porque están caminando en rectitud, porque están cuidadas entre ellas. Deja esas 99 y se va a buscar a una hasta encontrarla, dice. Hasta encontrarla esa perdida. Así hizo el Señor Yeshua con nosotros. Nosotros éramos una de esas ovejas que estábamos perdidas en este mundo. Y no estábamos en su redil. No estábamos juntos a las ovejitas. Y acá está la ovejita. Y lo cargamos en la ovejita. Se convierte en novia. Cuando él encuentra a esa oveja, dice que gozoso la carga en sus hombros. Gozoso. Carga con él. Cuando dice carga, quiere decir que lleva todo lo que es la oveja. Se pone a cuesta todo lo que es la oveja. Y ese es nuestro Señor Yeshua. Nos carga con todo el bagaje que teníamos, nos cargó, pero dice de una forma hermosa, dice gozoso. Él nos cargó a nosotros gozoso, sin importar de cómo estábamos, si estábamos perniquebrada, si estábamos abichada, si estábamos con gusano, si estábamos flacos, si teníamos mucha lana, teníamos poca lana. Él dice que nos cargó con todas nuestras cargas, con todo el bagaje que venimos, y gozoso nos cargó. ¿Y nos llevó dónde? A su casa llevó, dice. La llevó a su casa, a su presencia, a morar junto al resto de las ovejas, hermandad. Una vez que está ahí, porque vamos a ver el trabajo del pastor, ¿no? Una vez que está ahí, ¿qué pasa? Ahí la limpia, ahí la esquila, ahí le saca la lana, le saca los bichos, ahí todo. Y ese es nuestro Señor. Nos saca toda la inmundicia que teníamos, todo el bicherío que teníamos, nos cura, nos sana, nos restaura, pero gozoso siempre Él. ¿Por qué? Porque encontró a la que se había perdido. Cuando vuelve la ovejita, o sea, cuando se pierde la oveja, ¿qué sucede con la oveja? Esta tiene un pastor, 99, pero cuando esa se pierde, ¿qué pasa con esa oveja perdida? No tiene pastor. ¿Se entiende? La oveja perdida no tiene pastor, no tiene guía. Pero cuando la encuentra el pastor, ya vuelve a tener pastor de vuelta. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Porque acá dice, cuando termina, dice, os digo que así hará más gozo en el cielo. En el reino de los cielos hay gozo cuando a un pecador se arrepiente, que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque camina en justicia, que camina conforme a la voluntad de Dios. Ya está gozoso el cielo porque hace las cosas bien. Pero cuando uno se vuelve, cuando está perdido en delito y pecado, el Señor, cuando esa persona que está perdida en delito y pecado vuelve, Él se arma un festín en el cielo, dice. Se llena de gozo el cielo. ¿Por qué? Porque salió de las tinieblas y fue trasladado a la luz admirable del Señor. Y se goza hasta el cielo cuando se arrepiente una persona. Y es parte del redil. Pero acá es lo que les quiero explicar. Cuando la ovejita ya tiene pastor, ¿qué es lo que hace? Sigue al pastor. No anda ya perdida por todos lados. Cuando ya la ovejita, el pastor lo encuentra, sigue al pastor. Y de ahí nos vamos a ir a Juan 10, 14. La ovejita se convierte en novia. Metafóricamente, no es que una oveja,
se convierte en novia de un pastor. No sucede eso. Se supone, no malentiendan, capaz que dicen, miren lo que dice el pastor este, está loco, una oveja, no. Porque ahora como hay novio de todo, se casan con la estación de servicio, se casan con una computadora, se casan con un gato. No es eso lo que estamos diciendo. Le puse así porque después que tú eres oveja, sos miembros y después vamos a ir, somos parte de ¿qué? De la novia. Cuando nos volvemos al pueblo somos parte de la novia. No se distraigan. Cuando volvemos a Dios somos parte de la novia y tenemos un esposo. Por eso es que las ovejas es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la novia del esposo. Por eso es que es el título. Pero vamos a seguir. En Juan 10:14. Dijimos Juan 10:14. Un poquito más adelante. Un poquito. Bendito es el nombre del Señor. Dice así. Bendito Dios. Juan 10:14. Dice: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿Vieron? Entonces, cuando una oveja, una persona se arrepiente y camina conforme a la voluntad de Dios, dice que ya conoce la voz del pastor y que yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí, dice. O sea, hay una guía. Hay una guía. Y enseguida que dice que yo conozco y a las mías me conocen, dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, dice el Señor. El buen pastor da su vida, lo entrega todo por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y harán un rebaño y un pastor. O sea, no puede ser que haya miles de iglesias y todas divididas y todas separadas. No puede ser así. Porque el Señor dice que viene por un rebaño y todos son ovejas de su prado. Uno no puede decir que solamente por gracia y otro no puede decir solamente que hay que cumplir el mandamiento. No, tienen que estar de acuerdo porque Él viene por un rebaño. Y Él dice que es el pastor y las ovejas escuchan su voz y le siguen. Entonces, estoy de acuerdo con que el Evangelio tiene que predicarse a todo el mundo. Yo estoy de acuerdo, claro que sí, ustedes también, y los de otros también. Y todo el mundo tiene que saber. Y estoy de acuerdo con que se imparta por todos lados la palabra de bendito Dios. Lo que no me parece a mí, no me parece lógico, ¿no? Es que en un barrio hayan 10 iglesias, de diferentes denominaciones, de diferentes, lo que sea. No entiendo eso, no me entra en la cabeza. Cuando la palabra de Dios dice que viene por un pueblo. ¿Por qué es que hay tanta división? ¿Por qué? Porque no se someten totalmente a lo que dice la bendita palabra de Dios. Y podemos ver que en una cuadra se levantan 2 iglesias y ahí está una metodista, una adventista, una evangélica, una pentecostés, otro bautista, otro armenio, otro... Y todos tienen la misma palabra y no entiendo eso. Cuando el Señor es bien claro, el Apocalipsis habla a quién? A las 7 iglesias. ¿Dónde estaban esas 7 iglesias? En diferentes. Dice, habla a la iglesia de Éfeso. No dice a la congregación que está dentro del barrio Éfeso, y a la número 1 y a la número 3 y aquella que se llama así. No dice que fue por una. Habla a la iglesia de Esmirna. Esmirna era una provincia y todos se congregaban por ahí. Pero ¿qué pasa? Hay tanta división que no están escuchando la voz del pastor, las ovejas. Porque hay pastores que se creen más pastores que Yeshua. Hay pastores que se creen, ahí va, eso es. Doctrina de hombre. Siguen costumbres de vieja, como dice Yeshua. Dejen esas costumbres, dejen en las fábulas de vieja, dice. Cuando hay que seguir lo que Dios manda. Todo lo que Dios manda que hagamos está en su bendita palabra.
Los 5 libros primero te hablan claramente de cómo tiene que vivir un hijo de Dios. Yo no estoy hablando de iglesias, yo estoy hablando de la congregación del Eterno, del pueblo de Dios, del rebaño que Él eligió. Y si nosotros vamos a que Él es nuestro pastor, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen, las mías me conocen, dice. Las mías me conocen. Cuando tú tenés una relación con el pastor, tenés un discernimiento como el pastor. Cuando tú tenés una comunión con el pastor como oveja, tú sabés lo que piensa el pastor. ¿Qué es lo que vive el pastor? ¿Cuándo está el pastor? ¿Dónde está el pastor? El pastor grita y viene la ovejita. O el pastor hace y viene la ovejita. Y la oveja viene. ¿Por qué? Porque escucha la voz de Dios. Y acá no estoy hablando de que sigan a hombre, pastor Juan. No estamos hablando de que sigan a la voz de Yeshua HaMashiach, que es nuestro buen pastor. Entonces lo que vemos ahora de diferentes denominaciones por todos, muchas, porque son miles. Y en 2 cuadras ves 2 iglesias. Y digo, ¿por qué puede ser así? ¿Por qué es así? ¿Por qué? Porque no están en la unión que Dios dice que tenemos que estar unidos. Yo no voy a cambiar lo que el Señor nos mandó, que el Señor dijo, el que me ama, recién lo leyó la pastora, el que me ama guarda mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos que Yeshua está hablando? Allá lo tenemos en Éxodo, Levítico, número. Es eso. Pero viven del Nuevo Testamento para allá. Yo arranqué la página esa. Gloria a Dios. Porque eso divide. Eso divide. Ay, ¿para qué la tenés? Tirala nomás. ¿Para qué lo ves? Porque la Biblia es toda. Pero eso separa. Y todos dicen que la ley no fue abrogada nada. Porque si no, ¿por qué siguen diezmando si fue abrogada? ¿Dónde está el diezmo? En el antiguo. No está en el nuevo pacto, está en el antiguo pacto el diezmo. ¿Dónde está honra a tu madre y a tu padre? En el antiguo. ¿Dónde está no matarás, no hurtarás, no codiciarás? En el antiguo. ¿Qué tiene que ver el nuevo? El nuevo es una reflexión de cómo vivir nuestra vida. Que hubieron gente consagrada a Dios. Que todos los hermanos, los apóstoles que tuvimos fueron mártires, que todos ellos fueron muriendo por causa del Señor. Sin importar lo que llevaban y traían. ¿Por qué? Porque el Señor dijo bien clarito que quiera ser su discípulo, deja todo por causa de él. Y no está hablando de dejar a madre, padre, así, sino que dejar las malas costumbres, a eso se refiere. Las costumbres que vienen, que no enseñan nada. Y el único que quedó vivo y murió, viejito, fue Juan. Pero vivió dentro de su comodidad. Porque uno decimos, no, el único que vivió, porque el Señor así lo dijo, fue Juan, en la isla de Patmos, quien escribió el Apocalipsis. ¿No? Pero fue su placer vivir en una isla solo. Nadie piensa eso. Dios le dijo, nadie, alejo de su familia, de su padre, de sus hermanos. ¿Por causa de quién? De Yeshua también la sufrió, hermano. Todos la tienen como que, sí, claro, yo estoy de acuerdo, pero murió lejos de todo, solito. Con gente que lo custodiaba como que si fuera un criminal, un asesino. Nunca hacía nada. 90 y pico de años. No vivió, no terminó viviendo. O sea, todo el mundo porque murió sin que lo mataran. Sí, pero por causa del Señor lo llevaron preso a la isla de Pavo y ahí murió. No vivió con su capaz que nieto, hijo, esposa, hermana, madre. No disfrutó de eso. No disfrutaba de una buena comida, una buena reunión, no disfrutaba nada. Le suspendieron las fiestas. ¿Entendés? Porque él estaba acostumbrado a que el Señor, las fiestas que Dios mandaba, que se tenían que subir allá a Jerusalén, y él vivía ahí. Y después que lo deportan ya no puede hacer una fiesta. Entonces no es lindo tampoco. Uno piensa que es lindo porque vivió, viejito nomás, pero no era lindo, él estaba preso por causa del nombre del Señor. Entonces, todos dieron su vida por amor al Señor, sin importar qué. Voy a que yo soy el buen pastor, dice el Señor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Y ahí entendemos cuando David nos dice en el Salmo 23. ¿Lo saben de memoria? Todo el mundo sabe ese salmo, ¿o no? ¿Sí o no?
Salmo 23. Porque cuando la oveja reconoce que Dios, Yeshua y el Padre uno son. Eso está claro, ¿no? Cuando reconocen que Dios es el pastor, hablamos como habla el salmista David, el rey David. Y dice, Yahweh mi pastor, es lo mismo, Yeshua es mi pastor. Porque el Padre y el Hijo uno son. Yahweh mi pastor, nada me faltará. O sea, ahí vemos que una oveja, porque si él está diciendo mi pastor, ¿qué se está haciendo David? El rey poderoso, el ungido. ¿Qué se está haciendo? Una oveja. Una oveja se está haciendo. Él está reconociendo, yo soy la oveja. Yo soy la oveja, está reconociendo David. No sé si lo habrán visto desde este punto de vista ustedes, pero él está diciendo, Sí. Yahweh mi pastor, está reconociendo que tiene una autoridad, que es Dios Todopoderoso y es el pastor. Y él es oveja. Y dice, en lugares de delicado pasto él me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. O sea, el Señor nos guía a cada uno de nosotros por senda de justicia por amor a su nombre. Porque se ama a sí mismo. Nos guía a nosotros por amor, por senda de justicia. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Qué está diciendo? No importa la circunstancia que yo pase en la vida, como tú, Yahweh, Yeshua, Hamashiach, eres mi pastor, tú eres el que me va a cuidar en cualquier circunstancia, le está diciendo. ¿Se entiende? Porque hay un pastor que cuida de la oveja, el Dios Todopoderoso. Pero hay que escuchar su voz y lo que Él dice. Cuando vos reconoces que tenés un pastor, tú te sometés bajo el pastor. Es lo que está haciendo David. Es lo que tú eres mi pastor, se somete. Se somete a ser guiado por el pastor. ¿Se entiende? Entonces lo guía es todo lo que por senda de justicia, por rectitud. Se somete bajo la autoridad que lo guía por rectitud. Y dice que es por someterse bajo la autoridad de nuestro Señor, el Señor lo guía, y por someterse dice, aunque yo pase por problema, valle de sombra de muerte, aunque pase por cualquier circunstancia en la vida, enfermedad, abundancia o escasez, o riqueza o pobreza, tú estarás conmigo, le dice. ¿Por qué? Porque se sometió bajo la autoridad del pastor. Dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ya sabemos que el pastor, la antigüedad, y el callado es el palo largo que tiene una curva así. Tiene una curva así. Es un palo largo que tiene una curva. Entonces, tu vara y tu callado me infundirán aliento. El golpecito me corrige, le está diciendo. Tu golpecito, papá, me corrige. Tu callado es la que me agarra, la engancha en la cabeza y vení para acá, camina derechito. Y es lo que está diciendo, las correcciones del Señor, lo que el Señor nos manda que hagamos, los hichoncitos de oreja, las palmaditas que el Señor nos da, son para que te corrijas. Y David reconoce que tu vara y tu callado me infundirán aliento, me van a hacer ir para adelante. Porque tú eres mi pastor, Señor. Tú eres mi pastor. No importa si me duele, cuántas cosas sufrió David. Sin embargo, él sigue diciendo, tú eres mi pastor. Pérdida de hijos, le murieron 70.000, hoy estábamos leyendo en Crónica, 70.000 hombres por causa de hacer un censo al pueblo, porque Dios no quiere que censen al pueblo. Y por censar al pueblo, le dice el Señor, bueno, a través del profeta Gad, dice, un vidente, dice ahí, pero es un profeta. Dice, el Señor le ha dicho que por causa de esto está. ¿Qué quieres? ¿Que te entregue al enemigo? Por 3 meses. ¿Por 3 meses? ¿Que te venga una plaga y destruya? ¿O cuál era el otro? ¿O pases hambre por 3 meses? Por 3 años. Por 3 años pases hambre. Entonces el Señor, David le dice, no, que no me entregue a mi enemigo para no ser avergonzado. Pero después la decisión que la tome Dios. Y mandó una peste que mató 70.000 personas. Por un pecado. Por el pecado que tuvo con Jezabel, muere el niño.
¿Se acuerdan? Yo Isabel no Betsabé. Dijiste Betsabé. Betsabé. Y por el pecado de haber censado al pueblo, vino un castigo de 70.000 personas. Y todavía, ¿sabe lo que le dice el Señor? ¿Sabe lo que le dice ahí David? En ese pasaje, le dice, porque vio al ángel del Señor con la espada desenvainada. David, miren el mundo espiritual que vivía David. Lo que él vivía, lo espiritual, él vio al ángel de Dios con la espada desenvainada. Y ya estaba matando gente. Ya estaba matando. Y iba a entrar a Jerusalén y David lo ve al ángel. Iba a entrar a Jerusalén. Y se dice que se rajó su vestido y se puso cilicio y lloraba. Y agarró y le dice, David, humillado delante de Yahweh, le dice, yo he pecado contra ti haciendo esto, haciendo censo, contando a la gente. ¿Qué culpa tienen estas ovejas? Dice. ¿Vieron que nosotros somos ovejas? Así dice David. ¿Qué culpa tienen estas ovejas del pecado que yo hice? Igualmente vinieron 70.000. Y voy a decir, pero por una pagada. Dios ya mandó que no se contara. Que no se haga. En el pueblo de Israel no se hace censo. Y si ustedes van allá, los judíos no hacen censo. ¿Saben? No cuentan personas. 1, 2, 3, no lo hacen. ¿Saben lo que hacen? Piedritas. Por persona ponen piedritas y ahí saben cuántas personas viven en Israel. Pero no cuentan las personas. No cuentan. La familia que él tiene tanto. No hacen eso. Hasta hoy. Porque Dios no quiere eso. Entonces hay cosas que se nos pierden y sin embargo traen consecuencias. Hay cosas que si no te metes en la palabra y estudias lo que Dios manda, vienen consecuencias y dices, no, pero me está pasando esto. Una prueba de Hasatán, mentira. Son cosas que vienen por consecuencias porque no sabemos. Porque dice la bendita palabra de Dios que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y no solamente que dice eso, que por falta, sino que enseguida dice, porque desecharon el conocimiento. O sea, el pueblo perece porque le falta conocimiento, porque desecharon el conocimiento. Así dice la bendita palabra. Todos quedan, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y queda eso. Pero no siguen leyendo lo que dice después. Enseguida dice, porque desecharon el conocimiento. ¿Qué desecharon? ¿Qué desecharon? La bendita palabra de Dios. Porque no estudian, no leen la bendita palabra. Pero nosotros tenemos nuestra cabeza, nuestra disposición, nuestras ganas, nuestro espíritu, alma y cuerpo, como recién dijimos del Shema Israel, Oye Israel. Nosotros amamos a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Y porque tenemos esa disposición, se nos abre el conocimiento y nos aclara de cómo tenemos que andar delante de Dios. El camino del Señor es perfecto. La palabra del Señor es poder. Y es la única que alumbra nuestro camino. Y es la única que alumbra nuestro sendero. Lámpara es a mi pie tu bendita palabra. Y lumbrera mi camino. Entonces, vemos cómo una oveja lo que hace es someterse bajo el pastor. Si no, no eres oveja. Eres cabrito. O cabrón. No sé, pero algo de eso. Si no eres, la oveja se somete bajo la autoridad del Eterno. Y hace lo que el Eterno, y ahí el Eterno es el pastor. ¿Se entiende? Pero si eres chivo o cabrita, no vas a someter. No vas a someterte. Acuérdense de esa separación que viene después. Lo habló Yeshua. Que están juntitos. Cabritas y corderitos. Y el Señor le dice a los corderitos, pasen a la derecha, al gozo de su Señor, y a los cabritos, vayan a la izquierda, pero están juntos. ¿A dónde pertenecemos? Es como el trigo de hace años. No la corte. No la corte, no llega a ser que corte el trigo. Déjalo que crezcan juntos. Y dice que los ángeles recogen la cizaña y la tiran al fuego. Crecen juntas. Parecen igualitas. Pero una tiene fruto de buenas obras y el otro parece que tiene. Es igualita la cizaña. Y la cayó. Ay, perdón. Si me ve mi esposa, me resuma. Acá hay un trigo. ¿No? Está lleno de fruto, por eso que se dobla. Se dobla.
Allá hay más trigo en la foto aquella. Pero el trigo, porque está cargado de fruto, es que se dobla. Se dobla porque está cargado de fruto. Esto nos enseña mucho a nosotros. Que el que lleva fruto siempre anda humillado. El que lleva fruto siempre anda humillado. La cizaña está paradita bien derechita así para arriba. Porque parece que tiene fruto, pero no tiene nada. Pero la que está cargada de fruto se humilla. ¿Fruto de qué? De buenas obras. ¿Qué obras? Acá está. Estas son las obras que el Señor nos pidió que hagamos. No inventen cosas que no están en la Biblia. Hagamos lo que Dios dice que tenemos que hacer y punto. No inventemos cosas, porque ya está todo dicho lo que tenemos que hacer. Uno se piensa que por ir a visitar a un enfermo, que por ir a donar $1.000.000, eso son buenas obras. Sí, eso es producto de ser una buena persona, porque yo conozco montones de gente millonaria, gente que dona, pero no tiene las obras del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las obras del Espíritu Santo? ¿Qué están acá? No estoy hablando de los frutos, de amor, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, porque eso es fruto de las obras. ¿Se entiende? Eso es fruto del Espíritu de las obras que tú haces. Las obras que haces conforme a la voluntad del Eterno. ¿Para qué estudiar Biblia? Hay que leerla. El salmista sabía toda la palabra de Dios. David sabía toda la palabra de Dios. Por eso él se somete. Tú eres mi pastor. Tu vara, tu callado me infunden aliento. Me guías por senda de justicia. Y después dice, aderezas mesa delante de mis angustiadores. En presencia de mis angustiadores. ¿Qué quiere decir? Tú me das un banquete continuo, tú me provees de pan y agua, de comida, delante de mis angustiadores, de todos aquellos que desean mal para mí, todos aquellos que me maldicen, todos aquellos que quieren que yo peque, todos aquellos que quieren que yo me transgreda, tú pones delante de mí. Pones en mi mesa comida delante de presencia de mis angustiadores. Ellos ven que a nosotros no nos falta porque el Señor nos provee. Y pueden decir, dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Yahweh moraré por largos días, hablando de esa eternidad. De morar en la casa de Yahweh por largos días. Pero ¿qué vemos entonces? Que una oveja que estaba caminando en Dios se aparta, se descarría. Pero el pastor la va a buscar en Dios Todopoderoso y la trae de vuelta. ¿Qué es lo que hace la oveja entonces? Se sujeta. Si no se sujeta la oveja no es oveja. La oveja obedece al pastor y escucha la voz del pastor y la sigue el pastor. Y dice así. Y ahí venimos, nosotros vamos a cambiarnos ahora. Porque la oveja reconoció que Yahweh es el pastor. Y ahora nos vamos nosotros, esa ovejita que se convierte en novia. Las ovejas son personas. Ahora nos vamos a Mateo 25. Espíritu Santo de Dios. Por eso que quería referir dos parábolas, pero que siempre el Señor nos habla de lo mismo, hermano. 25. Y acá en esta parábola de las 10 vírgenes, quiero decirle que en el capítulo 24 es cuando los discípulos, estando al frente sentados al monte de los olivos, le piden señal. En el capítulo 24 le piden señal a Yeshua. ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Y qué es lo que ha de acontecer? Y entonces él empieza, y habrá guerra, todo así, Yeshua, y sigue. Y el capítulo 25 está dentro de las profecías que el Señor dijo de antes su venida. Capítulo 25. Vamos nosotros. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Qué son las vírgenes? Son novias desposadas. Pero salen a recibir al esposo. Salen a recibir al esposo. Dice,
5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Las 10 se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprarlas para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban y compraban, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta, ¿no? Lo mismo que pasó en el arca de Noé. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bien. Vamos a entender esto. Para seguir explicando esto, yo le voy a decir lo que dice en Apocalipsis 22:17, que agarra y dice: el Espíritu y la esposa dicen ven. ¿Lo han escuchado ese versículo, no? El Espíritu y la esposa dicen ven. Está hablando de que el pueblo de Dios dicen ven junto con el Espíritu. ¿A quién le dicen ven? Al esposo. ¿Quién es el esposo? Yeshua. Entonces nosotros estamos en la postura de novia. No somos todavía. No llegó el momento de las bodas del Cordero. Estamos a punto. No falta nada. Porque las profecías que el Señor dijo de guerra, de rumores de guerra, se están cumpliendo aceleradamente. Muchas de las señales que el Señor dijo. Y después viene esto de las insensatas. Y en Apocalipsis 22:17 dice: el Espíritu y la esposa dicen ven. Al Señor Yeshua le están diciendo ven, porque estamos esperando de vuelta el retorno de nuestro Señor Yeshua. ¿Y a quién se refiere a la esposa? No es iglesia, hermano, es la congregación del Eterno, el pueblo del Eterno todo. ¿Y quién es la congregación del Eterno? Aquel que obedece y hace su voluntad, aquel que es oveja y se sometió bajo su oveja, que se somete bajo la autoridad del pastor. Ese es el pueblo, la congregación. Y esa es la esposa. Y dicen ven. Pero quiero contarles un poco, porque acá hace una alegoría, ¿no? De lo que son las insensatas. ¿A qué se le llama insensato? A una persona que no se prepara para nada. No emprende, voy a estudiar porque mis padres me obligan que yo tengo que ir a estudiar. Y no le pone ganas y le van todas las materias mal y todas las materias bajas. O en la escuela va y hace cualquier desastre, se porta mal, pasa en penitencia, en la dirección. Eso es una persona insensata. O consigue un trabajo, pero va 2 días y al otro día ya no va y mete médica para justificar la falta. Eso es una persona insensata. No es prudente. El prudente, ¿qué hace? Se prepara. Por eso el Señor hizo esa comparación. Se prepara. El prudente sabe que la semana que viene tiene un examen y ¿qué hace el prudente? Estudia. Se prepara. Sabe que tiene que ir a trabajar, a las 6 de la mañana tiene que entrar. El prudente, ¿qué hace? 4:30, a las 5 como tarde se está levantando, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que higienizarse y todo, y hay que llegar temprano para que vos te acomodes la herramienta y empezar a trabajar. Eso es lo que hace un prudente. Pero el insensato, ¿qué hace? 6:45 se levanta, sale corriendo, no se va a ver, ¡pum! Llegó. Eso es un insensato. No sabe que puede pasarle algo en el camino, no sabe que puede pinchar la, se puede romper el ómnibus, lo que sea. Pero el prudente sale con tiempo, ¿o no? El prudente hace eso. Porque no sabe lo que puede pasar. Entonces hace eso. El prudente
se cuida. Si por ejemplo, yo que trabajo en el frigorífico, no me pongo guantes de seguridad, cuando la regla es usar guantes de seguridad, ¿no? Anticortes es el guante de seguridad. Y yo no uso el guante de seguridad y me corto. ¿Por qué me corté? Por imprudencia. Por imprudencia. Porque la regla es usar el guante anticorte. ¿Se entiende? Si yo no uso el guante, ¿soy qué? Insensato. Insensato. No me estoy cuidando. ¿Y qué va a pasar? Es lo mismo que los que andan sin cinturón de seguridad. Que son insensatos. O los que andan en moto sin casco. Que son insensatos. Pero el prudente cuida. El prudente ve un cartel de pare, ¿qué hace? Para. Ve un cartel de ceder paso, ¿qué hace? Cede el paso. Pero el imprudente, anda. En los ríos o en las playas hay banderas que marcan amarilla, verde o roja, ¿no? Como el semáforo. Cuando está en roja, ¿qué quiere decir? Peligro. No podés meter ahí nomás la orillita. Si te metiste, ¿qué fuiste? Imprudente. Porque ya estás avisado. Y sin embargo lo hiciste. Imprudente, desobediente, insensato, todo lo mismo. La velocidad marca 60 o 45 dentro de los barrios acá. Vos andás a 50, ¿qué pasa? Imprudente. ¿Es así? Y yo meto el dedo ahí. Cuando ahí dice no mete el dedo, en la corriente, soy imprudente, insensato. Mas si yo no lo meto, soy prudente, me cuido, no cojo ahí, no se mete el dedo. Entonces acá vemos la comparación y quiero que vayamos a lo que, por eso que la ovejita se convierte en novia. La novia se prepara, ¿no? Y vamos a ir no vamos a hablar de las bodas de acá, de ahora, la actualidad, en 2023, casi 24. Vamos a irnos a la antigüedad, mismo a las bodas que Yeshua asistió, porque él fue convidado a las bodas. Las bodas de la antigüedad, primero, no era, la mayoría de los casos no era que se enamoraban los novios. No era que estaban tiempitos solo los novios. ¿Cómo vemos ahora? ¿Cómo vemos ahora? No estaban. La antigüedad no se veían. Eran los padres elegían la novia del novio. Y llegaban a acuerdo entre familias. Y así se prepara. Pero la novia y el novio, si se veían de lejos. No había manito, bíblicamente. No había besito. No había estadas a solas. No había vamos al cine. No había vamos al baile. No había vamos al parque a tomar un mate. Un tecito. No existía eso. No existía eso. La elegían, en la antigüedad la elegían los padres. Y antes de la boda, miren esto. Por eso les digo, los noviazgos de ahora. Ay, Señor amado, que nos ayude a nosotros. No son nada y andan de la mano. Bueno, andan haciendo todo. Todo hacen. Ya hacen todo. Ya no. Dentro de las congregaciones estamos hablando. Por eso nosotros, como siendo hijos obedientes a Dios, vamos a cuidar de lo que tenemos. Y a enseñar de lo que Dios nos enseña a través de su bendita palabra. Las novias, un año antes de la boda, no es que hoy la conocí, le di unos besitos, me enamoré y mañana me casé. No, un año antes de la boda, la novia se tenía que preparar. ¿Para qué se tenía que preparar la novia? Para ser una buena esposa, para ser una buena madre, para hacer todas las tareas de la casa, para limpiar, cocinar, atender. Todo en un año se tenía que preparar la novia de lo que ella iba a hacer después de ser. Futuro. Un año. Ahora vemos que hay zánganos de 30, 40 años que no saben hacerse ni una leche. Por favor. Nosotros volvamos a las antiguas sendas, como dijo Jeremías, volverse a la antigua senda. Eso es lo que tiene que el pueblo de Dios volverse.
No vivir una iglesia moderna, no. Volverse a la antigüedad, a lo puro, a lo sano, a lo correcto, a lo que hacía hombres y mujeres de verdad. A eso hay que volverse. Y esa mujer se tenía que preparar para ser una buena cocinera, para limpiar, para coser la ropa, porque antes había que hacerla. No era que como a la tienda, voy al shopping y traigo la bolsita. Había que trabajar. Tenía que saber hacer el fuego para cocinar. Tenía que ir a juntar leña a ella, traer, preparar, todo. La masa, todo tenía que hacer. Los jugos, las conservas, todavía sigue, hay gente que usa conservas, pero vivían así antes, no había refrigerio. ¿Para qué se usaba? ¿Cómo se conservaba la carne? Con sal. Salaban las cosas. Por eso que la sal es conservante. Y habla de la sal, la palabra de Dios. Incluso dice la palabra de Dios que nosotros somos la sal. ¿Qué quiere decir? Lo que conservamos. No solamente no es que solamente lo que dan sabor, sino los que conservamos. ¿Qué conservamos? La bendita palabra de Dios. Vieron que Dios es claro hablando. Es claro hablando. Y se usaba eso. Entonces la mujer se tenía que preparar para todo eso. Para ser una buena esposa, como tenía que... Y todo eso, va. Y la madre le enseñaba, tú tenés que hacer así. Una buena madre, tenés que hacer así con tus hijos. 1 año se tenía que preparar la novia, sin ver al novio, en la antigüedad. ¿Y el novio qué tenía que hacer? En ese año. La novia su trabajo. ¿Y el novio? ¿Qué tenía que hacer el novio? Sin verse, tenía que aprender a proveer. Que no le falte nada a la casa. Por eso que las viudas de la antigüedad la pasaban mal, porque lo que proveía era el varón. ¿Entiendes? Entonces el hombre se tenía que preparar para proveer. No solamente eso, porque acá va lo que el Señor es nuestro esposo, nosotros la novia. Nosotros somos la novia. Y Él es nuestro esposo. Si no saben lo que tenía que hacer en 1 año, levantar su propia casa. Tenía que edificar la casa donde él iba a vivir con su esposa. Nada de que nos casamos y nos vamos a vivir a lo de y nos vamos a vivir a lo de mamá, y nos vamos a vivir a lo de la abuela, porque la abuela tiene una casa de No. Por más que vivas en el mismo patio, porque acostumbraban eso, las familias no vivían en sus mismos hectáreas, campos, pero cada uno su casa. El casado, casa quiere. Un gran error que se ha cometido dentro del pueblo es tener al hijo viviendo con su esposa viviendo y después ni vienen hijos viviendo. Es un error. El que quiere casa quiere. El que se casa quiere. ¿No? Bueno, algo así. Pero en la antigüedad era así. El novio en 1 año tenía que saber proveer, tenía que trabajar para proveer su casa. Tenía que saber cómo ser un buen esposo y tenía que saber cómo ser un buen padre. Todo eso se tenía que preparar antes. Porque hasta hoy en día, las bodas en Israel se casan y ya para el año que viene ya están esperando el bebé. No es como la costumbre que tenemos nosotros, que se casan, no, disfruten, ten 5, 10 años, disfruten de la vida, viajen, paseen. La Biblia enseña que se casaban y al año entrante ya tenían un bebé. Porque con ese propósito, ¿no? Para multiplicar y fructificarse, lo que dijo el Señor. Ese fue el mandamiento. Multiplicar y fructificar. Entonces que un judío o un israelita, perdón que me haga una pastilla porque me está picando la garganta, voy a empezar a toser, si no. Le dije antemano, no soy profeta. Empecé a toser. Entonces se tenía que preparar a cómo ser un buen esposo, un buen padre, y la novia también. Porque se casan y al año entrante ya tenía que ver bebé. Porque esperaban la bendición de Dios. Con toda la bendición de Dios esperaban así. Así se funcionaba. Pero ellos no tenían contacto, no tenían besitos, no tenían a solas, no tenían nada de eso. Y a veces ni se veían. Pero cada uno por su lado
Se tenían que preparar para cuando empezaran a ser esposo y esposa. Y lo bueno de esto, que el varón tenía que preparar, ¿qué? La casa, yo le dije. Tenía que preparar la casa donde vivir. Hacerse la casa. El hombre tenía que hacer la casa. Hombre o joven, porque antes se casaban muy jóvenes. Pero tenía que hacerse la casa. Donde iba a vivir con su tórtola y vienen los tortolitos. Ahí tenía que hacerse. Así funcionaba. Y por eso que el Señor da esas enseñanzas con parábolas. Primero que le hablé de la oveja. Y ahora le estoy hablando de las vírgenes. ¿Por qué? Porque las vírgenes eso es otra cosa. Llegan vírgenes a la boda. Llegaban vírgenes a la boda. Por eso le digo, no había nada de lo que vemos ahora. Que supuestamente está todo permitido. Mentira. Vamos a la Biblia y la Biblia viene clara. Entonces la mujer se prepara y el hombre también se prepara por un lado. Y el Señor dice que es nuestro esposo, como nosotros somos la novia, ¿no? Y otra de las cosas que pasaba en la antigüedad, que la fiesta duraba 7 días. 7 días. Por eso que la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos, simboliza eso. Las bodas con el cordero. Las bodas del cordero simbolizan. 7 días demoraba la fiesta. Por eso que el Señor Yeshua, cuando Él estaba en la boda de Canaán, estaba invitado y ya habían pasado un lote de días, 3 o 4 días cuando Yeshua llega a la boda y ya se había terminado el vino. ¿Por qué? Porque es 7 días. Y hay que tener alimento 7 días. No solo eso, sino que el que era convidado era un privilegiado. Era un privilegiado el que era convidado a la boda. Yeshua es el privilegiado, obviamente. Pero voy a lo que es Él. ¿Qué es Yeshua para nosotros? El esposo. El mismo Jeremías dice, Yahweh, dice el Dios Todopoderoso, dice, yo he sido como un esposo para ustedes. Ahí tenemos clarito que el Padre y el Hijo, un esposo es para nosotros. Un esposo que hace, provee, cuida, sustenta, no deja faltar, todo. Es lo que dice, yo he sido un esposo. Jeremías ya habla de eso. Yo he sido un esposo para ustedes. ¿A quién? ¿Había iglesia ahí? No, había un pueblo. Una congregación. Y a eso nos unimos nosotros. Al pueblo del Eterno. Entonces, como novia y él el esposo, él sabe lo que dice en su bendita palabra. Por eso que lo importante de nosotros, que él hable de la insensata no se prepara, pero la sensata, que le dije que hacía la novia, se prepara. Para la boda se prepara a ser una buena esposa. Y lo mismo nos enseña a nosotros, digo, ¿entiendes? Tanto hombres como mujeres, como niña, dice, prepárate. Tenemos que prepararnos. Tenemos que ser prudentes, porque el encuentro con el Señor viene. Pero si no estás preparado, de eso yo quería hacer énfasis. ¿Se acuerdan? La ovejita que se convierte en novio. La oveja, cuando estaba descarriada, se arrima al pueblo de Dios, el Señor la acepta como oveja y ella está aceptando al Señor como pastor. Entonces es guiada por su bendita palabra. Pero oveja es la persona y entonces se convierte en la novia. ¿Y qué es lo que hace la novia? ¿Qué dijimos que hace la novia? Se prepara. ¿Para qué? Para las bodas. Y nosotros como novia, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos para las bodas del Cordero porque está a punto de venir el Señor. Nadie lo sabe cuándo es, pero que viene, viene. Pero Él va a llevarse, va a recoger y va a abrirle la puerta ¿a quiénes? A las prudentes, a las preparadas. ¿Entienden? No a las insensatas. A las que se llenaron con su aceite, su Santo Espíritu, su Santa Palabra. Al que se prepara. El que día a día dice, bueno, si yo soy la esposa o soy el esposo, yo tengo que ser así, tengo que ser así. Y todos los días se prepara, se prepara, se prepara. Como el novio y la novia se preparaban para cuando se unían en santo matrimonio. Él es nuestro esposo. Nosotros somos la novia. Y acuérdense lo que dice en Apocalipsis 22, 17. El espíritu y la novia dicen ven. Ese espíritu, esa novia que dicen ven es porque se está preparando, si no, no dice bien.
promesa que está hablando en el Apocalipsis, que se está preparando, está caminando conforme a la voluntad de Dios, está siendo guiada por el cayado, está siendo guiada por la varita de Dios, está siendo guiada por la senda de justicia que habla el Salmo 23. ¿Se entiende? Pero se está preparando para el encuentro del Señor. Se está preparando. Pues si no se prepara, va a ser de las imprudentes, las insensatas. Por eso que unía que la ovejita se convierte en novia. ¿Por qué? Porque somos la novia del Cordero, pero si no nos preparamos, por eso que el Señor daba estas enseñanzas tan fáciles, pero hay que entender la realidad de aquel tiempo, porque no estaba en ese tiempo. Tenemos que viajar al tiempo que había una preparación de 1 año para que la novia esté pronta. ¿Cuánto estamos preparando nosotros? ¿Cuánto te estás preparando tú del otro lado? Para la venida de nuestro Señor, para la venida de nuestro esposo. ¿Estás siendo oveja de su rebaño? ¿Estás siendo una novia prudente o insensata? ¿Quieres entrar al gozo del reino del Señor? Como Él dice, pasa al gozo de tu Señor, mi buen siervo. ¿O quieres ir al otro lado, que también no es lindo? Hay una preparación, hermano. Hay que consagrarse día tras día. Hay que santificarse día tras día. El Señor bien claro dice, ser santo, porque yo soy santo. Entonces hay una preparación. Hay una prudencia que tenemos que ejercer en nosotros. Muchas veces somos imprudentes en cómo hablamos, en cómo nos dirigimos, en cómo tratamos, en cómo criamos a nuestros niños. Muchas veces somos imprudentes, como tratamos a nuestras esposas, a nuestros vecinos, a nuestros patrones. Somos imprudentes. Y el Señor está viendo y tomando cuenta de cada una de nuestras acciones. Si andamos conforme a la obra de su bendita palabra o andamos en las obras de la carne. Todo el Señor lo dejó para enseñar, claro, muy claro. Entonces, que nosotros seamos de esas, porque el Señor, eso es lo que ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dije de la novia? La novia se prepara para el encuentro con el esposo. ¿Y el esposo qué hace? Prepara para vivir con su esposa, ¿no? Y el Señor es nuestro esposo. Y miren lo que dice Mateo 9:15. Hablando de que el Señor es nuestro esposo. Aquí no lo conozco mucho, lo tiene por paraguas. No, en ese no. ¿No? Perdón. Volvemos a San Juan. Un poquito más adelante. 14. Miren lo que dice. San Juan capítulo 14. Dice así. No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creer también en mí, dijo el Señor Yeshua. Y miren lo que dice ahí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar, ¿qué? ¿Y qué hace el esposo? ¿Qué fue a hacer el esposo para estar con su novia? A preparar la casa, la morada. Ahí ven claro quién es el esposo y que nosotros somos la novia y que tenemos que prepararnos porque Él ya fue a preparar lugar para que estemos con Él. Él ya fue a preparar el lugar, la morada, la casa, para que vivamos con Él en su presencia. Él cumple, Él fue a preparar. ¿Qué le dije que el esposo hace? Preparaba la casa. Preparaba para suplir para las necesidades. El Señor dijo, yo voy al Padre y voy a preparar morada. Si no, no hubiese dicho que yo voy a preparar morada. ¿Qué está diciendo el trabajo de Él? Preparar morada. ¿Está Yeshua con nosotros acá? No, está su espíritu. ¿Él dónde fue? A preparar morada, porque Él es el esposo. Y cuando viene para... Y nosotros nos unimos en la boda del Cordero. Él es el esposo, nosotros somos la novia.
Pero él fue a hacer su trabajo. ¿A qué? El trabajo que hacían en la antigüedad. ¿Qué fue a hacer él? A preparar morada, fue a preparar la casa. Donde nosotros vamos a vivir con él, como novia. Pero nosotros estamos haciendo nuestra parte. En eso tenemos que hacer énfasis. Él está haciendo su trabajo. Como esposo de la congregación, del pueblo, él ya está haciendo su trabajo, preparando la morada. Pero la novia, ¿se está preparando para el encuentro del esposo? Nosotros como novia, ¿nos estamos preparando para el encuentro con el esposo? Y si me fuere, os preparé el lugar y vendré otra vez y os tomaré a sí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El trabajo del esposo, el esposo lo está haciendo. El trabajo el Señor lo está haciendo a la perfección como Él es perfecto. Y si sabéis a dónde voy y sabéis el camino, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vais. ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Yeshua le dice, ay, mijito, ¿cuántas veces? Este mismo Tomás, ahí de vuelta. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Si me conocéis a mí, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y otra vez le dice Felipe acá, Señor, muéstranos al Padre. Y dice, nos basta. Y ellos dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no has conocido, Felipe. El que a mí me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? ¿Qué está diciendo el Señor Yeshua? El Padre y yo no somos. Si me viste a mí, si crees en mí, si me aceptás a mí, si crees en mí, si me aceptás a mí, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás aceptando al Padre. Estás viendo al Padre. Y ese Señor, que es nuestro esposo, dice que fue a preparar morada. Está la parte de nosotros que nos sigamos preparando porque el Señor viene. El Señor viene. Éramos ovejitas descarriadas, ¿no? Porque yo lo leí de la ovejita, lo leí en Juan 15, ¿no? ¿En qué? En Lucas. En Lucas 15 leí yo. Pero miren lo que dice en otra parte, la misma parábola. Mateo 18, la misma parábola. Bien, mirad que no os preparéis, menosprecéis unos a estos pequeños, porque os digo que a sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre no ha venido para salvar lo que se había perdido, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ahí estamos de vuelta nosotros, oveja perdida. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? Vieron que acá en la otra dice pierde. Acá dice se descarría, lo menciona de otra manera. Dice, no deja la 99 y va por ella a los montes buscarla, en la que se había descarriado. Y si la encontrase y la encuentra, dijo, de cierto os que se regocija más por aquella que por las 99 que no se han descarriado. Vieron que en el otro dice que se regocija por un pecador. Vieron que habla de un pecador. Se regocija porque vuelve un pecador, así lo leímos en Lucas, que por los 99 justos. Y acá habla de que se regocija por la descarriada y no por las 99 que no se descarriaron. ¿El descarriarse qué es? Apartarse de la voluntad del Eterno. Eso es descarriarse. Mas cuando se vuelve la descarriada, el cielo se arma un gozo, una fiesta tremenda. Y hablamos de que la ovejita se convierte en novia. Y como novia, ¿cómo nos estamos preparando? Porque el esposo ya está haciendo su trabajo. Le estoy resumiendo. Porque aquí ya termino.
La importancia es que el esposo está haciendo su trabajo. El esposo ya está haciendo la morada, la casa. Como en la antigüedad, los esposos, los novios se tenían que preparar y en un año tenían que preparar la casa donde vivir. El Señor como esposo ya está preparando morada, recién se lo leí. Pero la novia se está preparando, nosotros somos la novia. Tenemos que prepararnos. Desde ya hay que prepararse. No hay que casarse para ser buena esposa. No hay que casarse y después voy a ser un buen esposo. Casate conmigo que yo te juro que te bajo hasta la luna y a las estrellas y soy el mejor esposo. Y así se cansan muchos, engañados. Las bodas del Señor, del Cordero, hay que prepararse antes para ser la buena esposa. Hay que prepararse antes para ser el buen esposo. ¿Nos estamos preparando? Yo creo que sí. Yo creo que sí que nos estamos preparando. Si del otro lado, ¿te estás preparando? Espero que sí. Porque el esposo ya fue a preparar la morada. Para que vivas con él. Una eternidad. Una eternidad con el esposo. Él ya fue a preparar la morada. Y viene, dice. Después dice, y vuelvo a llevarlas conmigo. ¿A quién voy a llevar con ellos? A la novia, a la esposa. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, en Apocalipsis 22, 17. Pero la esposa que dice, ven, tiene que estar preparada para decir, ven. Yo digo, ven, Señor Yeshua. Ustedes ya están prontos para decir, ven, Señor Yeshua. Y si no es así, es tiempo. Si no es así, es tiempo de que empieces a corregir, a ser guiada por las varas del Señor, a ser guiado con el callado del Señor, a ser guiado por la senda de justicia del Señor, como David lo decía. Es tiempo de que vuelvamos a redil del Señor. Acuérdense que Él es la puerta. Él es el pastor, pero Él es la puerta. Y nadie va al Padre si no es por Él. Y Él enseña cómo caminar en justicia y rectitud. La bendita palabra de Dios es toda santa, es toda pura, es toda limpia. No hay defecto en la palabra de Dios. Los defectuosos somos nosotros. O éramos nosotros. Porque vamos camino a la perfección. Quiere decir que día tras día vamos mejorando un poquito más. No seremos perfectos todavía, pero vamos camino a la perfección. A la altura del varón perfecto, dijo el Señor. A eso vamos. Pero hay que prepararse. No hay que volverse atrás. No es como nosotros querramos, es como Dios dice que se prepara la novia. Nosotros como novia tenemos que prepararnos. Porque el Señor viene. Y Él ya preparó. Y Él está preparando. Más de 2000 años preparando morada para estar con su esposa. Paciente tiene, ¿no? Paciencia tiene. Paciencia tiene. 2000 años preparando casa. El Dios Todopoderoso hace así, crea las mansiones enseguida. Pero sin embargo, esa paciencia que tiene es porque todavía quiere que procedan al arrepentimiento. No es por otro motivo que no haya venido el Señor. Es porque Él ama a la humanidad. Él ama a toda persona. Y la sangre que Él derramó por nosotros, la derramó por el mundo entero. Y Él quiere que procedan al arrepentimiento. Y como esposa, como novia del esposo, tenemos que seguir preparándonos y anunciando las virtudes de aquel que nos llamó con amor eterno. Simplemente para que meditemos que éramos ovejas descarriadas, pero ya estamos en su redil. Y una vez que estás en el redil, te convertís en la novia del esposo. Y la novia lo que hace es prepararse para el encuentro del Eterno, para el encuentro con la esposa, con el esposo. La novia se prepara para el encuentro con el esposo. Como así se preparaban en la antigüedad las novias, así tenemos que prepararnos nosotros hasta el día que el Señor venga. Nadie sabe el día ni la hora, pero el Señor viene. Eso lo tenemos por seguro, que el Señor viene. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor les ayude
el Señor obre con poder en cada uno de ustedes. Vamos a ponernos de pie. Amén. Bendito eres tú, oh Dios. Bendito eres tú, Padre Santo. En el nombre poderoso de Yeshua.